Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Buenas noches nuevamente y buenas noches a los que recién se han conectado. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Katia. De acuerdo, tienen ustedes ahí en la presentación, que es solamente para recordar una parte de lo que era la nación más favorecida. Y quiero hacer hincapié en lo que eran las medidas abarcadas o las medidas que se pueden aplicar como los países o como país miembro de la OMC. Y hablado de los la anterior clase me dijeron que querían un poco profundizar el tema de los aranceles, entonces vamos a repasar este tema de aranceles. Si tienen dudas en esta primera parte de los aranceles, por favor, me detienen y me dicen que no está claro todavía, pero sí espero que con la explicación pueda quedar realmente claro. Primero nos dice que el arancel es un impuesto. Ya habíamos hablado en ese sentido. Imagínense, muy parecido al IVA. De acuerdo, un pequeño corte. Sí, Lice, no lo escuchaba bien, pensé que era mi internet. Igual pensé que era el mío, estaba cambiándome ahorita de internet. Se escuchaba entrecortado, Lice. ¿Y quién eras? Era yo. Ahora se me escucha bien. Sí, se escucha bien, Lice. Sí, Lice. Gracias. Gracias, Talía. Perfecto, entonces, nuevamente, el arancel es un impuesto. Y les decía que es un impuesto muy parecido a lo que es el IVA, que se aplica para las mercancías que ingresan a un país. La intención es que al aplicar un impuesto, lo que haces es subirle un poco el precio al cual se va a comercializar una mercancía. Entonces, de alguna manera, cuando aplicas un arancel, lo que haces como efecto es incrementar el precio. Eso es lo primero que debería quedarnos claro. Segundo, nos dice que se graban. Al decir graban, quiere decir que se cobra un impuesto a las mercancías que se importan con la finalidad de proteger aquellas mercancías similares que se fabrican dentro del territorio nacional. El ejemplo claro, duraznos al jugo, que cuando ingresan al mercado nacional van a competir dentro de nuestro mercado y van a competir en términos de precios. Entonces, la idea es que con el impuesto que viene a ser el arancel, de alguna manera se incremente ese precio, compitan en condiciones similares. Eso es lo primero que nos dice. Luego nos dice que puede existir aranceles a la exportación. Algunos países lo aplican, pero no es una práctica normal aplicar un arancel a la exportación, porque es algo excepcional. Nadie quiere que la mercancía salga con un arancel superior, porque se entiende que si tú le pones un arancel superior, lo que estarías haciendo es que en el mercado de destino, que también le van a poner un arancel, entonces el precio de la mercancía boliviana ya no sea competitiva. Entonces no conviene.
Pero lo que dice es que se aplica en algunos casos como una medida de protección para asegurar el abastecimiento del mercado nacional. Han debido ustedes escuchar que uno de los objetivos es garantizar que la mercancía, antes de que salga al mercado internacional, abastezca el mercado local. Entonces, si lo grabas con un impuesto o le cobras un impuesto, que sería un arancel, entonces lo que estarías haciendo es desestimar al que quiere exportar, porque ya le estás poniendo una barrera y no le conviene, entonces prefiere comercializarlo en el mercado local. Por eso es que en algunos casos se aplica para las exportaciones, pero no es una práctica común. Luego nos dice que los aranceles son denominados también derechos de aduana. Es el otro nombre que se le da, es un derecho de aduana o es un impuesto aduanero. Sobre o con el cual se genera un obstáculo para el ingreso de mercancías que más comúnmente se utilizan dentro del mercado local. Entonces, de alguna manera se cubre con este derecho de aduana la restricción o se genera el obstáculo para que no ingresen las mercancías. De hecho, es una carga financiera, como dice ahí, que tiene la forma de un impuesto que se aplica a la importación de mercancías. Y si bien se pueden aplicar las exportaciones, no siempre se aplica, como les decía. Entonces, es una carga financiera porque cobro un monto, cobro un valor sobre la mercancía que está ingresando. Les voy a mostrar en un momento más o menos a qué se refiere con este cobro. Nos dice que los aranceles suponen una ventaja de precio para los productos nacionales similares. Y además constituye una fuente de ingreso para los gobiernos. ¿De acuerdo? Obviamente, cuando incrementas el precio de una mercancía que está ingresando al territorio nacional, lo que estás haciendo es darle una ventaja a la producción nacional. Los aranceles son los únicos impuestos permitidos que se pueden cobrar para la importación de mercancías. Lo reconoce la OMC y no establece ningún tipo de restricción para su uso, salvo la restricción de que no puedes poner un arancel del 500% o 400%, que sería demasiado elevado. Eso también hay que considerar y tomar en cuenta. Entonces, nos dice que además el arancel que se cobra es una fuente de ingreso. Y obviamente es una fuente de ingreso para los gobiernos, porque se supone que es parte de la recaudación. Por eso es que esta recaudación o este derecho de aduana o este arancel, como se denomina, va a ir directamente a las arcas del Estado, porque el Estado va a administrar estos recursos. No se olviden que hay una recaudación. Si han visto ustedes algo de normativa aduanera o han visto algo de la aduana, del total de estas recaudaciones que realiza la aduana, un 2% va en beneficio de la aduana. Han debido escuchar eso. Entonces, lo que tiene que quedarnos claro es, primero, que el arancel es un impuesto, se aplica a las importaciones, es un ingreso para el gobierno y lo que trata de hacer de alguna manera es proteger la producción nacional. ¿De acuerdo? Ahora, existen dos tipos de aranceles, que son los dos tipos de aranceles básicos. Por un lado, el arancel ad valorem, como se denomina, y por otro lado, el arancel que asume diferentes formas y que no depende del valor de la mercancía, que se denominan no ad valorem. Entonces, cuando hablamos ad valorem, no se olviden, se refiere al valor de la mercancía o sobre el valor de la mercancía. Nos dice además que el tipo más conocido es el arancel ad valorem, que es el que más se utiliza en los países. Pero también este arancel que es específico o de suma fija, al ser un no ad valorem, también existe y también lo aplica en los países. Vamos a ver con algunos ejemplos. El primero de los ejemplos es el arancel ad valorem. No se olviden, ad valorem es sobre el valor de la mercancía y es un porcentaje. Entonces nos dice los aranceles cuyas alícuotas, es decir, el monto que se va a cobrar, se determina como un porcentaje fijo del valor del bien importado. Ya habíamos hablado en algún momento de este porcentaje fijo del valor importado, cuando les decía que puede haber un arancel que cobra
o que establece el 10% sobre el valor de la mercancía, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Pero bueno, veamos qué nos dice acá el concepto. Nos dice que se denomina ad valorem porque la carga impositiva es proporcional al valor. Y hay una pequeña formulita que ayuda a entender, donde nos dice que el precio doméstico es igual a 1 más T, que es el arancel sobre el valor, multiplicado por el precio internacional de la mercancía. Suena complicado, parece como cuando lo ves así como una formulita, pero es mucho más fácil cuando lo entiendes con la explicación de abajo, que nos dice, por ejemplo, si el precio internacional de una mercancía es de 100, podría ser 100 dólares, y el arancel es de 20%, entonces de esos 100 dólares, ¿cuánto representa ese 20%? Regla de 3 simple. ¿Qué dicen? ¿Cuánto representa? 20. Ah, no, el 10% dijo. 20, ¿no es cierto? 20. 20%. De 100 dólares, el 20%, ¿cuánto es? 20 dólares. 20 dólares. 20 dólares, ¿no es cierto? Entonces, si a los 100 dólares le agregamos estos 20 dólares, ¿cuál sería el precio final de esta mercancía? 120 dólares. Gracias, María Lourdes, 120. Entonces, ¿cómo ven? Cuando hablamos del término ad valorem, estamos hablando de un porcentaje sobre el valor de la mercancía. Ahora, ¿cómo calculo este valor de la mercancía? Se supone que se tiene que utilizar un instrumento en el cual se refleje el valor, ¿no es cierto? ¿Qué instrumento nos sirve a nosotros para determinar el valor de una mercancía? Es bien facilito. Cuando vas a una tienda y compras un producto, cualquiera sea, digamos, una cartera. ¿Una factura? Compras. ¿La factura? Gracias, María Lourdes. Compras una cartera Louis Vuitton, al momento que pagas, se supone que te dicen el precio, digamos 50 dólares, y te emite una factura. Entonces, la forma de demostrar el valor de esta mercancía es a través de la factura comercial. Y la factura comercial también se utiliza para las importaciones. Entonces, cuando tú traes algún producto del extranjero, por poner un ejemplo, cámaras web que estás comprando en la China, tienes que pedir que te emitan una factura comercial. Entonces, cuando llegas a Bolivia, el momento que vas a pagar tu impuesto, que sería el arancel, tienes que pagar el arancel sobre el valor de la mercancía. ¿Con qué van a verificar el valor de la mercancía? Con la factura comercial. En la factura comercial tiene que figurar, obviamente, el precio unitario y el precio total. Si cada cámara cuesta 50 dólares, una webcam, y has traído 10 cámaras o 10 webcam, ¿por cuánto debería ser el total de la factura comercial que te han emitido? ¿Se entiende el ejemplo? 500 bolivianos, dicen. Dólares. Ay, dólares. Dólares. Vamos bien. ¿Están viendo la diapositiva? No. No. No estoy compartiendo. No, Liz, Nada. pensé que había que no compartir. Yo feliz hablando, pensando que está compartiendo. Y que no me digan, Talía se mata de la risa. Claro, obvio. Han dicho que egoísta, no nos quiere mostrar. Pero han tomado nota de lo que les iba explicando, ¿no es cierto? Sí, dicen. Y le dicen, Ya decía, pues con razón no dicen nada. Yo solo veía la presentación feliz. Entonces, repasamos
bastante, es un impuesto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Se conoce también como derecho de aduana o derecho aduanero. Dos tipos de aranceles. ¿Cuáles son los dos tipos de aranceles? Ad valorem y no ad valorem. Creo que dijo básico, ¿no? Que no lo escuché muy bien al principio. Ad valorem y no ad valor. Gracias, Adriana. Arancel ad valorem y arancel no ad valorem. Son los básicos, son los que más se utilizan, porque existen otros, ¿está bien? Entonces, arancel ad valorem es un porcentaje del valor de la mercancía. El no ad valorem es conocido como de suma fija o específico. Ahora, el que estamos viendo como ejemplo es el arancel ad valorem. Y les decía que en el arancel ad valorem hay una fórmula. La fórmula es el precio, que es el precio doméstico, que es igual a 1 más T, donde T es el arancel ad valorem. Esto multiplicado por el precio, este multiplicado lo voy a quitar para que no se confunda, por el precio internacional. Entonces, esta primera letra P es el precio doméstico. Este es el porcentaje ad valorem del arancel ad valorem. Y el P asterisco es el precio internacional. Entonces, estábamos viendo un ejemplo, o una idea de ejemplo, donde les decía que este valor de la mercancía lo voy a ver se identifica o se ve en la factura comercial. Le estaba dando el ejemplo de la compra de una cartera. No sé si han escuchado la compra de la cartera. Y se supone que nos emiten una factura comercial, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede si importo 10 carteras, cada una con valor de $50? Entonces, la factura comercial debería ser por un valor total de 500. $500, ¿no es cierto? Ahora, para no complicarnos mucho,
el arancel que tengo que pagar es de 20%. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? Sí, Lice, hasta ahí está bien. De acuerdo. Entonces, si el arancel es 20%, ¿sobre cuánto calculo? ¿Sobre qué valor? Sobre 500. Toda la mercancía. Sobre el valor que está establecido en la factura comercial, ¿no es cierto? Entonces, sobre los $500. ¿Está bien? ¿Cuánto representa el 20% de 500? ¿100, Linsen? Perfecto. Teniendo ya esos datos, entonces, en total, ¿cuánto es lo que tendría que pagar según esta fórmula? $600. Muchas gracias. Entonces son $600 el total que tengo que pagar, ¿no es cierto? Y $600 está compuesto por el valor de la factura comercial y por los $100 del arancel. Suponiendo que solamente tengo que... ¿Dudas hasta ahí? Dicen, sobre la fórmula, no la entendí. La P era el precio. Talía, que la veo tan concentrada. Dicen, ¿me escucha? ¿Aló? Claro, Hola. Lice, ¿me escucha? cada rato se desconectan. Sí, le quería preguntar sobre la fórmula. La P dice que Escucho, María representa el Lourdes. precio doméstico, ¿no? Sí, correcto, la P, y se los voy a mostrar ya en la diapositiva. Ya, y la P con asterisco es el precio internacional. Entonces, ¿cómo se saca la fórmula? Es 1 más T para sacar los 600. Sí, de acuerdo. Tenías el 1 más T, y T era el 20%, ¿no es cierto? Y eso lo tienes que multiplicar por el precio internacional, que dan los $500. Pero en realidad, ¿qué significa 1 más T? Esto que está en asterisco. Lo que nos está mostrando es, a través de la fórmula, el valor del porcentaje al valor. Pero más que concentrarse en la fórmula, pensemos en esto. 500, la factura comercial, lo haremos así más fácil. La factura comercial es igual a 500, ¿no es cierto? Y esto equivale al 100% de la mercancía. Entonces nos dice que tenemos que identificar el valor de X, ¿se acuerdan? Regla de 3. Y teníamos el 20% al valor. Entonces, ¿cómo aplicas la regla de 3? El 20 por 500 dividido entre 100. Me quedó mal esto. Multiplicas el
20% por 500 y lo divides entre 100, ¿no es cierto? Así es. ¿Sí o no? Sí, está bien. Y eso te va a dar el valor en términos monetarios. Lice, no se escucha. No se escucha, Listen, está cortado. Sí, está cortado. Hemos dicho que el valor en términos monetarios es igual a... ¿Por qué no me quieren? Yo estoy haciendo todo el esfuerzo y ustedes no me quieren escuchar. No se escucha bien. Ahora Es sí. internet, Lick. Se escucha Sí, cortado. cortado. Desapareció. Se fue, Listen. Desapareció. Y es nuestra última clase. He ido a ver cuál era el problema de conexión. ¿Ahora se escucha? Sí, listen. Sí, Claro, ustedes pues que no quieren pasar la última clase. Me he dado cuenta. Lick, más bien no queremos que sea la última clase. No, no creo. La anterior clase estaban ya aburridas. no, Liz, es bien interesante el módulo. Muchas gracias. Creo que la que nos está saboteando es Adriana, por eso se ha desconectado. No, lo que pasa es que igual mi internet está súper lento y me he tenido que cambiar de mi escritorio a mi cuarto y a todas partes. Estoy haciendo pruebas por toda mi casa porque no tengo señal. Eso lo explica, porque te veíamos ya en la ventana, en la calle. Que estoy en todas partes. Sí, pues con razón. Pero no. Yeah. Yo sí quiero pasar. Desde que Yamil se ha conectado, ya ahí se ha ido la señal. No, Listen estaba hace rato, pero igual estaba fallando mi modem, le he ido a apagar y lo he vuelto a encender. Y ahora estoy pasando en otro cuarto. Sí, pues hasta el gato ya está ahí participando de la clase. Se sube a cada rato, Liz, me da flojera y a botarle. Está bien, no hay problema, yo no me he quejado del gato. Katia, pero sí se ríe. Es que yo igual tengo mi gata aquí que está molestando. Y a cada rato la boto. Deberían presentar pues a sus gatos y así ya participan en las clases. De acuerdo, entonces, ¿se ha entendido esto del arancel ad valorem? ¿Sí? Sí, Liz. ¿Ya no tienes Sí, dudas, Liz. Talía? Mi duda era del gravamen. Lo que le entendí era de que se dice grabar cuando se cobra el impuesto. Entonces, por eso le dicen gravamen arancelario. Exacto. Y cuando se habla de desgravación arancelaria, lo que se busca es reducir los aranceles que bajen, los niveles de arancel. Pero tengo algo más de los aranceles, si les parece. Lo sigo compartiendo con ustedes o ya está claro y lo dejamos ahí. Explíquenos, listen. Sirve, ¿no? Un poquito vamos a aprender. De acuerdo, entonces el arancel ad valorem otra vez se expresa en términos porcentuales. Es un porcentaje, ¿no es cierto?, que se está cobrando. Y se aplica sobre el valor de aduana de la mercancía. El valor en aduana de la mercancía, ustedes saben que no es directamente el valor de la factura comercial en el caso nuestro, pero consideremos inicialmente que es el valor de la factura comercial.
Este impuesto nos dice se calcula con base en el valor de la factura, como ya les había dicho, y se establece conforme a lo que la OMC determina en el acuerdo de valoración de aduana. La base gravable, es decir, sobre la cual se grava o se cobra el impuesto para talía, base gravable, es el precio realmente pagado o por pagar. Eso es lo que nos dicen. ¿Por qué es realmente pagado o por pagar? Porque en una factura comercial o ya la has pagado o la vas a pagar. Entonces, por eso te dices precio realmente pagado o por pagar. No quiere decir que en las facturas comerciales tienes el mismo precio en todas las circunstancias. Habíamos hablado en algún momento que puede haber alguna promoción, puede haber algún descuento o puede haber algún factor que determine que el precio es un poco más bajo. Entonces, ¿cómo verificas eso en la factura? No es lo mismo comprar, por poner un ejemplo, en una etapa de liquidación de verano, cuando están liquidando todas las mercancías, que comprarla cuando son línea nueva de verano o de otoño. Por eso es que el precio puede variar de alguna manera. ¿Y cómo demuestras o cómo verificas que realmente ese es el precio? En la factura comercial. ¿Está bien? De acuerdo. Los aranceles no ad valorem, que no es sobre el valor de la mercancía. Nos dice que la carga impositiva, es decir, el impuesto que voy a cobrar, no depende del valor del bien importado. O no depende de forma exclusiva del valor del bien importado. En esta categoría están los aranceles específicos, o de suma fija, o los combinados, y los mixtos o alternativos. ¿Está bien? Sí, Listen. Son una suma fija de dinero por unidad física del bien importado. No es porcentual. Y nos dice que las unidades físicas pueden ser de diverso tipo. Puede ser la cantidad, puede ser el peso, puede ser el volumen, la superficie o cualquier otra característica técnica que sea la mercancía. Por poner un ejemplo, como dice ahí, el contenido alcohólico en una bebida. A mayor contenido alcohólico en una bebida, puede ser mayor el impuesto o el arancel de suma fija que se vaya a cobrar. Entonces, eso va a estar en función del porcentaje de alcohol que tenga la mercancía. Nos dice también que podría aplicarse en el caso de un mineral. En un mineral podría ir en función de la pureza del mineral. Si es 90% puro, 70%, 60%. Lo mismo en la trama de un tejido. Cuando tiene mayor tejido o mayor hilado, como dicen, en el caso de lo que son las sábanas, las toallas, en función de mayor cantidad de hilado o tejido, entonces el impuesto es mayor. Y nos dice que el precio nacional va a ser igual al precio internacional más el impuesto denominado derecho específico. No se concentren tanto en la fórmula, ahí abajo hay un ejemplo. Y nos dice, en Estados Unidos, para la importación de almendras con cáscara, se abona una suma fija de dinero de 7 centavos de dólar por kilo. Eso quiere decir que cada kilo que tú importes de almendras en Estados Unidos, tienes que pagar un arancel específico de 7 centavos. Si importas 10 kilos de almendra, pagarás 70 centavos. Si importas 100 kilos de almendra, pagarás 7 dólares. Y así sucesivamente. Entonces, es fijo. ¿Está bien? Como ven, no es un porcentaje, sino más bien está en función de las características, como dice en el primer párrafo, que ya sea el peso, sea el volumen, sea la superficie o la característica técnica de la mercancía. En este ejemplo, estamos viendo que está en función del peso de la mercancía. Cada kilo paga 7 centavos de dólar. ¿Está claro este tipo de arancel específico o de suma fija? Dice en una consultita,
¿La aduana tendrá alguna lista específica? Yo creo que debe tener alguna lista específica de los productos. ¿También incluirían acá las maderas? Porque hay maderas que tienen un tipo de pureza, algo así. No sé, de tajío o algo así en porcentaje. No siempre es madera 100% tajío, ¿no? Sí, correcto. Pero eso depende del país que lo aplique. En el caso de Bolivia aplicamos porcentual. Es solamente un porcentaje el que se aplica en el caso de Bolivia. Y el porcentaje también está descrito en el arancel, como se los había mostrado en algún momento. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante con el arancel, para que les quede más claro. En algunos países también aplican un arancel ad valorem y un arancel específico. Entonces, por poner un ejemplo, importas almendras y tienes que pagar un arancel ad valorem del 10% sobre el valor total de la mercancía, más los 7 centavos por kilo. Entonces, están aplicando ambos aranceles en algunos países. ¿Se entiende? No necesariamente aplicas un arancel específico y no un ad valorem. Puedes aplicar ambos, si quisieras, pero es política del país. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Lisette. ¿De acuerdo? Lisette, ¿entiende? ¿Está claro? Muy bien. Muchas gracias. Dice, Wendy, que está en las penumbras. sí, no es que la luz en mi casa es así como que bajita, ahorradora, digamos, no se puede más. ¿Quieres estar de incógnita? Di la verdad. No, no. Yo tenía una pregunta, no sé, digamos, ¿cómo podríamos saber qué tal mercancía, digamos, tenemos que aplicar los dos tipos de impuestos? O sea, creo que como ya preguntaba, o sea, ¿hay una lista o dónde podemos, o sea, cómo sabemos si que tenemos que pagar los dos? No sé, digamos, cada aduana, investigar en la aduana o algo así. De acuerdo. ¿Se acuerdan la clase que hemos visto donde les he mostrado la página de la aduana? Sí, Lice. Ese era el más fácil, ¿no es cierto? ¿Quieren que se los vuelva a mostrar? Al ladito del porcentaje, Lice, estaba no sé si era unidad o otra forma en la que valoran la mercancía, ¿no ve? Y al ladito de eso dice kilos o... Bueno, yo alcancé a ver un hito que decía kilos. Un hito nomás. No me fijé si había otro en gramos. ¿Por qué? ¿Por qué no te has fijado? No salía, Lice. Salía. No talía sería en todo caso. Todos ven la página de la aduana, ¿no es cierto? Sí, Sí. Pueden ver aquí el buscador arancelario. ¿Se ve la manito? sí. Sí, licenciado. Y aquí buscamos por palabra el producto que queremos. Que digamos, ¿qué les interesa ver? ¿Algún producto? El maní, Lice. ¿O no hay maní? Ay, maní. Nos dice... Y no aparece como maní. Tal vez porque le he puesto con tilde. A ver. No aparece como maní, ¿no? No estará con frutos secos, dice. Puede ser. Tendría que estar entre estos.
acuerdan donde dice GA? ¿Ese es el gravamen arancelario? Que ese gravamen arancelario es el arancel del que estamos hablando. Ah, ya. ¿Está bien? El gravamen arancelario es el arancel. ¿Por qué es gravamen arancelario? Porque grava a la mercancía. ¿Se acuerdan que estábamos viendo eso? Talía nos ha hecho recuerdo y ha hecho énfasis en ese término de que grava la mercancía. Por eso el gravamen arancelario es el impuesto que estamos viendo en términos porcentuales, que es el arancel justamente. Recuerda, aquí estamos viendo la partida, se fijan la partida 08, perdón, 080280, ¿sí? De acuerdo. Ahora, ¿se acuerdan que les he mostrado un documento que se llamaba el arancel? Que era este. ¿Se acuerdan de esto que les he mostrado? Sí, le dicen. Sí, Lisa. Entonces, Sí, listo. busquemos 08 02 80. ¿Llegan a ver todos dónde está? ¿Lo han visto, no ve? Sí, listo. Perfecto. Lo voy a marcar así para que podamos ver. Entonces, este es el arancel aduanero. ¿Qué es el arancel aduanero? Es donde están descritas por partida arancelaria todas las mercancías que se pueden comercializar, todo lo que puedo comprar o puedo importar. Cualquier producto que se les ocurra que es comercializable está descrito en el arancel aduanero. Cuando nos movemos un poco, ¿se acuerdan que les he mostrado esta primera columna? Y les he mostrado en el título. ¿Llegan a ver? ¿Se ve? Sí. Entonces, ¿qué es este gravamen arancelario y qué es este porcentaje que estamos viendo? El arancel. Sí. Exactamente, ese es el arancel. Entonces, cuando ustedes quieran comercializar, comprar, porque esto es para importación, cuando quieran comprar una mercancía o quieran importar una mercancía, tienen que irse al arancel. Y en el arancel van a ver el valor o el porcentaje arancelario que tienen que pagar. ¿Se acuerdan que les he hablado de los países, nación más favorecida, terceros países? Eso significa que para cualquier país del cual tú compres esta mercancía específica de la que estamos viendo como ejemplo, tienes que pagar ¿cuánto de arancel? 15%. 15%. Entonces el cálculo es regla de 3, ¿no es cierto? Voy a tener el valor en la factura comercial, voy a poder aplicarle el 15% y voy a saber qué significa el gravamen arancelario que se está pagando. ¿Está bien? Ahora se entiende de qué se trataba el arancel cuando les he explicado. Katia. Sí, se entiende, Lick. Lo que no me queda muy claro es lo de kilo. O la De acuerdo. unidad de medida que sale.
En este caso, en el caso de Bolivia, no aplicamos un arancel fijo. ¿Está bien? Solamente es ad valorem el arancel que se aplica en Bolivia sobre el valor de la mercancía. Ahora, cuando compras maní, cuando compras pistacho, cuando compras nueces, cuando te lo pesan, ¿en qué te lo pesan? ¿Cuál es la medida? Kilos. Un kilo pesa. Puede ser arroba, puede ser cualquier otra cosa. Pero en el caso de Bolivia, para poder pagar este gravamen arancelario, te dice que la mercancía tiene que estar establecida en kilogramos. Por eso es que solamente es referencial lo que ves aquí, la unidad de medida, en kilogramos. Porque lo que te está diciendo es que cuando importes la mercancía, tienes que expresarla en kilos. Eso te estoy diciendo. ¿Está bien? Lick, ¿y para las exportaciones hay alguna regla similar a eso? Claro. Tienes que ver hacia qué país vas a exportar o a quién le vas a vender. Y ya te riges a la normativa del país. Y te fijas en el arancel del país. Porque cada país tiene un documento igualito que el de Bolivia. ¿Se acuerdan que les he hablado del sistema armonizado? Que todos utilizan el sistema armonizado, todos los países en el mundo, no solamente los miembros de la OMC, todos utilizan el sistema armonizado. Entonces, cuando quieres ver una mercancía en el mundo hacia un país que quieres exportar, tienes que buscar en su página web su arancel y ahí te fijas qué es lo que tienes que pagar y cuánto por ciento. ¿Vale ahí? Dicen, ¿Sí? perdón. ¿Decías algo o No, está bien, dice. Para disculpar. no? No te preocupes, no hay problema. Ahora sí, ¿se entiende, Adriana? Sí, dicen. Todo claro. Perfecto, Wendy. Dice, entonces el arancel no ad valorem tendría que estar en esta tabla, si esta mercancía tendría ese arancel. Exacto. Si existiera, tiene que figurar. Si hay un arancel. No ad valorem, debería haber una columna adicional que te muestre ese arancel no ad valorem. Pero en el caso de Bolivia, todo es en base al gravamen arancelario sobre el valor de la mercancía. ¿Está bien? Entonces, este gravamen arancelario que estoy resaltando ahí, se ve que lo estoy resaltando, ¿no es cierto? Lo voy a resaltar así mejor. Este gravamen arancelario es para todos los países de los cuales se importa una mercancía. Cualquier país. La anterior clase que tengo un acuerdo comercial. ¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿Me han alcanzado a escuchar? No, Lisa, no, yo no le alcancé a escuchar, no sé qué dijo. No He se ido muy escucha. rápido, por eso no me has alcanzado. Se escucha entrecortado. Le dice. ¿Y ahora se escucha bien? Sí. Sí. Lo que les decía. Este arancel es para todos los países miembros de la OMC o no, del cual voy a importar. ¿Qué sucede en el caso de que tengo un acuerdo comercial firmado con un país? ¿Dónde veo cuánto de arancel se tiene que pagar con ese país? Porque se acuerdan que si tengo un acuerdo, estoy buscando tener una preferencia arancelaria, estoy buscando tener un arancel que sea mucho más favorable que el que le cobro a otros países. Es decir, si tengo, no debería pagar el 15%, debería pagar por lo menos un poco eso. Se le escucha entrecortado, licenciado. ¿Alguien me ha escuchado bien? No. Yo no, Lick. Yo solo le escuché al 15%, pagar arriba de 15%, algo así.
¿Está bien? ¿Ahora se me escucha bien? Sí, Licen, ahora sí se escucha. Creo que entendí que, bueno, está hablando lo del tema del libre comercio entre países que tienen un acuerdo en común, ¿no? Creo que eso es, o estoy entendiendo mal. Sí, bueno, estoy cortando la cámara, disculpen por eso, para ver si así no me escuchan entrecortado. Creo que así me van a escuchar mejor. Sí, se escucha mejor. Sí, se escucha mejor, dice. Lo que les decía es que este 15% del gravamen arancelario le voy a cobrar a cualquier importación que provenga de cualquier país. Ahora, ¿qué sucede con un país con el cual tengo un acuerdo comercial? Se supone que los países con los que tengo un acuerdo comercial estoy buscando que el arancel sea inferior, ¿no es cierto? Es decir, que si voy a importar mercancía de un país con el cual tengo un acuerdo, lo mejor sería que no pueda pagar un 15%, sino que pague un arancel inferior a este. ¿Dónde veo esa información? Entramos a la página de Aladdin, ¿no? De acuerdo, gracias, Wendy. Ese sería el camino largo, porque tendría que entrar a la página de la LADI, tendría que buscar el acuerdo comercial, y en el acuerdo comercial tendría que identificar en qué lugar está la partida arancelaria. ¿De acuerdo? Ese es el camino largo, que no está mal, lo puedo hacer y ahí encuentro la información. ¿Cuál es el camino corto? ¿Qué dice? Yo no sé, Liz. Yo no se me viene nada a la cabeza. Yo pensé que ese era el método, ver el acuerdo comercial. De acuerdo, es el camino largo, no está mal. Vamos a encontrar ahí la información. No digo que no. Pero el arancel ya tiene esa información. Estoy resaltando la fila. Olvídense de la columna del 15%. Me voy a mover hacia la derecha. Me está mostrando los kilogramos, que la volvía loca Katia, que solamente nos sirve para identificar en qué tipo de medida llega la mercancía. Siguiente nos dice qué tipo de documento tengo que presentar. Cuando vean en el anexo del arancel, C asterisco significa que es una autorización previa. Y nos dice que esta autorización nos la tiene que entregar el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, es decir, el SENASAC. Y nos dice además que eso está establecido en una ley. ¿De acuerdo? Pero más a la derecha pueden ver que hay otras columnas. Se las voy a marcar la primera. Nos dice AC 36, AC 47 y Venezuela. Tengo acuerdo comercial, ahí la comunidad andina, ¿no? La CAN. Tengo acuerdo comercial con la comunidad andina, ¿verdad? Hemos hablado de los países andinos. Tengo acuerdo comercial con los países del Mercosur. Tengo acuerdo comercial con Cuba y tengo acuerdo comercial con Venezuela. Y me dice que para esta mercancía, la que tenemos resaltada, 100% de desgravación arancelaria. ¿Qué significa 100% de desgravación arancelaria? Que no se pagará nada. Exacto, no voy a pagar un 15%, como dice ahí, sino más bien no pago nada si importo esta mercancía de estos países. Más fácil que ir a la página de la LADI y ver los acuerdos, ¿o no? Dice, ¿para qué lo oculta? ¿Qué he ocultado? Estas columnas. ¿Pero están viendo o no? No se veía.
Cuando dijo la pregunta, pues Lice. Ah, pero pues esa era la idea, pues. Ayudarles a pensar un poco y después mostrarles la respuesta. Sí lo puedes encontrar en la página de la LADI, no digo que no. Sí está ahí. ¿De acuerdo? Pero es mejor ver aquí o no. Lisa, en una consultita, esto que está mostrando, ¿usted lo descargó de la página de aduanas? Ahora, sí, está en la página de la aduana. De ahí la pueden descargar. Está esta información ahí. Ahora, ¿qué pasa si importo de Chile? El AC22, ahí tienen claramente. ¿Qué sucede con el caso de Chile en esta línea arancelaria que estamos viendo en este producto? ¿Qué sucede con Chile? ¿No tiene un acuerdo comercial y tiene que pagar el 15% de gravamen arancelario? De acuerdo. Si aparece aquí Chile como AC22, es porque sí tengo un acuerdo comercial con Chile, pero no he negociado ese producto. No está en el acuerdo comercial con Chile. Y al no estar en el acuerdo comercial con Chile, no aparece aquí en porcentaje. Entonces, efectivamente, tal como tú indicas, tengo que pagar ese 15%. ¿Fácil? En realidad, entonces, licenciado, cuando hay acuerdos, digamos, comerciales entre países, la preferencia arancelaria no es para todos los productos, ¿no es cierto? No. No, porque cuando negocias un acuerdo, ahí defines si quieres negociar para 100 productos, 200, 500, 1000, en función de la capacidad que tengas, ¿no? O puedes negociar todos los productos, todo tendría que entrar. Pero eso depende de la negociación. Y obviamente en los acuerdos que ya han sido negociados, ya podemos ver qué tipo de producto se ha negociado. Entonces, cuando tú quieras comprar este producto para importación, tienes que ver primero si hay el acuerdo. Si hay el acuerdo, tienes que ver si la mercancía está negociada dentro de ese acuerdo. Pero como han visto, es fácil llegar. No necesitas conocer el acuerdo, no necesitas conocer las partidas. Identificas la partida arancelaria y con eso ya tienes la respuesta. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, licenciado. También esto debe, Fácil, ¿no ve? debe depender de que le convenga a un país, ¿no? Exacto. Por poner un ejemplo, nosotros no podríamos negociar exportar vehículos, porque no fabricamos. Pero posiblemente ahora que se están fabricando vehículos eléctricos, ya nos interese incluir en algún acuerdo los vehículos eléctricos. Entonces, eso está en función de la capacidad productiva de cada país. Sí, Katia. Tengo una duda. Eso que aparece en la columna donde dice ley, ¿es donde habla de la exoneración de tributos y ese tipo de cosas o no? No. ¿O dónde uno busca eso? Lo vuelvo a poner. ¿O solamente es para lo que se necesita previo al ingreso? Exacto. Lo que nos está diciendo es que la autorización previa al documento que me lo emite esta entidad está definida en esta ley, bueno, decisión 515 de la Comunidad Andina, y que por tanto es necesario que presente esa documentación para ingresar al país. Es decir, si no tienes este documento, y por más que hayas importado esa mercancía, no la puedes nacionalizar, la aduana no te va a permitir porque no estás cumpliendo con este requisito. Entonces, cuando leas el arancel, lo primero que tienes que ver es cuál es el documento que necesito, y por tanto, si voy a traer este producto, tengo que ir al SENASAC y pedir el formulario que corresponda, completarlo
y tenerlo antes de comprar la mercancía. Ahora, ¿por qué me piden autorización previa para este tipo de productos? Es casi lógico, ¿no? ¿Quién produce castaña? Bolivia. ¿Quién produce pistachos? Bolivia. Nueces, Bolivia. Entonces, al ponerle un requisito adicional, lo que estoy tratando de asegurar es que la gente no quiera importar, porque es una exigencia adicional. Entonces, estoy como que desanimando a la gente a que importe este tipo de productos. Fácil entender el arancel, ahora sí se entiende. El otro día parecía chino. Sí, dice, se entiende bien. Sí, Lisa, mucho mejor. Me acuerdo, me alegro. A veces uno piensa que se ha asimilado las ideas, pero es mejor que ustedes consulten, ¿no es cierto? Pregunten y digan, no me ha quedado claro. Entonces, con esa intención es que les explicaba esto. ¿Ahora sí se entiende? Facilísimo, ¿no es cierto? Licenciado, no le pude Nos quedaba de esta parte de la teoría. Ajá. ¿Se escucha entrecortado o se escucha bien? Entrecortado. Volviendo entonces a lo que teníamos del arancel. Ya sabemos que hay un arancel específico de suma fija. Ya sabemos que los aranceles nacionales, es decir, de los países miembros, utilizan el sistema armonizado, que es a partir de un convenio internacional y que está vinculado con el trato de la nación más favorecida. Y en el ámbito del trato de la nación más favorecida, si tenemos una reducción arancelaria, obviamente la tenemos que hacer extensible al resto de los países miembros. Ahora, lo que ustedes me preguntaban en algún momento, ¿qué es un arancel consolidado? Y el arancel consolidado es el arancel que se constituye en un compromiso jurídico y lo hemos establecido ante la OMC. Todos los países miembros de la OMC han establecido este arancel consolidado y es el nivel máximo que se va a cobrar sobre los productos importados, es decir, nadie puede ir por encima de este arancel. Los niveles consolidados se acuerdan obviamente en negociaciones y son niveles máximos que puede tomar un país. El arancel consolidado, al ser el máximo, puede ser distinto al arancel aplicado. Yo puedo aplicar un arancel por debajo del arancel consolidado. Pero lo que estoy garantizando es que todos aquellos actores del comercio, importadores y exportadores, tengan certeza de que no les voy a cobrar un arancel más alto del que está establecido como arancel consolidado. Aquí se ve de una forma más práctica. Este es el arancel que yo he consolidado como país. Es decir, mi techo, lo máximo que voy a cobrar de arancel consolidado es este. No puedo cobrar un arancel superior a este. En el caso de Bolivia habíamos hablado de que el techo del arancel consolidado es un 40%, ¿se acuerdan? Es lo máximo que Bolivia va a aplicar o va a cobrar como arancel sobre una mercancía. ¿Está bien?
Entonces 40% es lo máximo para cualquier mercancía. Pero mi arancel aplicado, nación más favorecida, puede ser inferior a este arancel que es el consolidado. Mi arancel aplicado podría ser, como hemos visto en el arancel, de un 15%. Es el aplicado, es lo que estoy aplicando, lo que estoy cobrando actualmente, que es diferente a lo máximo que puedo cobrar en algún momento. Y mi arancel preferencial, que es el que he establecido en un acuerdo, obviamente va a ser inferior. Y el arancel preferencial solamente se va a aplicar para aquellos países con los que tengo un acuerdo comercial. ¿Se entiende la diferencia? ¿Dudas? No dice. Perfecto, muchas gracias. Está fácil, ¿no es cierto? Entonces, fíjense la diferencia en que existe entre los diferentes aranceles que aplican los países. Los países desarrollados y los países en desarrollo. Los países en desarrollo colocan un arancel demasiado elevado, pero el que aplican es un arancel bajo. Y los países desarrollados colocan un arancel relativamente mediano y el aplicado también es mediano. La brecha es casi similar, no hay una gran brecha. Algunos países, como aplican sus aranceles en el mundo, esto es solamente como ejemplo, Chile, fíjense, tiene un arancel que lo ha consolidado ante la OMC de 25%, y sin embargo el arancel que aplica es casi 5%. Tiene una apertura bien grande. Costa Rica igual tiene un arancel elevado y aplica en promedio un 6 a 7%. Entonces, esa es la diferencia entre estos países y el arancel que aplica. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Ningún comentario? No dice. De acuerdo, nos quedan 10 minutos entonces para poder terminar nuestra clase. Así que voy a tratar de optimizar estos 10 minutos y les voy a mostrar algunos aspectos interesantes de lo que estábamos hablando, para que con esto, espero, les sirva a ustedes como información. Disculpen si me paso algunas diapositivas, pero ustedes tienen esta información también en las presentaciones. De los acuerdos comerciales regionales, ya habíamos hablado, les había explicado en qué consiste. Habíamos hablado que permite que a través del artículo 24 se tenga un acuerdo preferencial. Ya hemos visto en qué consiste un acuerdo preferencial y para qué sirve. Habíamos hablado de la zona de libre comercio, habíamos hablado de lo que es una unión aduanera. Y solamente para que puedan tener una idea, en la LADI existe, a través del Tratado de Montevideo, que es lo que permite el artículo 24, contar con 13 países miembros. Los 13 países miembros, entre ellos,
se tienen preferencias arancelarias. Si ustedes quieren conocer un poco más sobre lo que es la LADI, pueden consultar en su página web. Pero básicamente, fíjense quiénes son miembros de lo que es la LADI. Están, obviamente, los países miembros del Mercosur. Están los países miembros de la Comunidad Andina. Están los de la Alianza del Pacífico, que son Chile y México. Y está Cuba y Panamá. Entonces, dentro de la LADI tenemos este grupo de países. Bolivia tiene acuerdo con todos estos países y tiene preferencias arancelarias con todos ellos. Si se quiere vender a estos países o se quiere comprar alguno de ellos, se puede hacer con preferencia arancelaria. Dentro de lo que es la LADI, se han establecido 76 acuerdos preferenciales que están vigentes. Acuerdos de alcance regional son 7, 69 acuerdos de alcance parcial, 36 de ellos son de complementación económica, 28 son no preferenciales, es decir, no se han otorgado preferencias arancelarias en estos 28 acuerdos, y hay 48 acuerdos donde sí existe preferencia arancelaria. 29 son selectivos porque tienen cobertura limitada. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la cobertura limitada? Son solamente aquellas mercancías que tenían interés los países en negociar. Tienen preferencias, no van a cambiar con el tiempo las preferencias arancelarias. Y 19 de ellos son de libre comercio. Es interesante ver en este gráfico qué es lo que sucede en estos diferentes acuerdos que les estoy mencionando. ¿Ven ustedes qué posición tiene Bolivia? ¿Y ven ustedes qué posición tiene Chile? ¿Cuál es la diferencia? No se vio, Liz. Se salió, dicen. ¿Quién? El de la diapositiva se salió, no lo veíamos. ¿Y ahora se ve? Sí, ya. Sí, se ve. De acuerdo, se los voy a mostrar al final de la clase otra vez. Y vamos a ver qué podemos ver de interesante de esto. Pero, de alguna manera, nos está mostrando que algunos países tienen mayor relacionamiento que otros. Por eso es que la cantidad de líneas que sale de uno es distinto a la cantidad de líneas que sale de otro país. Fíjense la cantidad de líneas que sale de Bolivia. Fíjense el relacionamiento que tiene México, el relacionamiento que tiene Panamá o Argentina. Entonces ahí un poco te muestra la importancia que le dan los países a los acuerdos comerciales. Entonces cuando estás en un acuerdo, obviamente tienes oportunidades para exportar e importar con mejores condiciones, tienes rebajas arancelarias, que era lo que estábamos hablando, tienes menores barreras, las reglas de juego son claras y obviamente tienes ventajas respecto a los competidores que podrían tener misma oferta exportable que la que tú tienes. Y preferencias arancelarias sobre qué productos. Van a haber preferencias arancelarias sobre los productos negociados. Tal como estaba consultando, creo que era María del Carmen, las preferencias arancelarias solamente son sobre aquellos productos negociados. Y además los productos tienen que ser originarios. Tienen que cumplir las reglas de origen del acuerdo. Cuando veamos el módulo de reglas de origen, ahí les voy a explicar en qué consiste. Tiene que cumplir con los requisitos que exige el país de destino. Hemos visto que hay cierto tipo de requisitos, ¿no es cierto? Certificados que hay que presentar, documentos que son exigidos, entonces todos esos requisitos se tienen que cumplir. Ahora, ¿cómo se expresan las preferencias arancelarias? Ya hemos visto. Es preferencia porcentual y además el gravamen preferencial acordado, que es el que se ha negociado entre ambas partes. Bien. Esto es solamente para mostrarles el tamaño de los acuerdos comerciales, porque hay algunos que son de libre comercio y hay otros que son como los que negocia Bolivia.
todos los acuerdos que Bolivia tiene negociados solamente comprenden esta parte, la parte comercial. Es decir, los acuerdos que tiene negociado Bolivia solamente son acuerdos comerciales, porque se ve la parte de acceso a mercados, que es la desgravación arancelaria, se ve lo que son las reglas de origen y se ven los procedimientos aduaneros que han sido negociados. En nuestros acuerdos no hay inversión, no hay servicios y tampoco hay compras del gobierno. En ninguno de los acuerdos suscritos o firmados por Bolivia. Como Talía está copiando muy emocionada, entonces se lo vuelvo a poner ahí. No dice solo lo más importante, anoto. No sé si sentirme bien cuando dices lo más importante. Lo que más ha dado énfasis usted, que es la parte comercial de Bolivia. Está bien. Pero le está sacando una sonrisa a Katia y a Mil. Que también eso es importante, hay que sonreír un poco. De acuerdo. Cuando hablamos de acuerdos comerciales, les había dicho que son procesos en los cuales se avanza en la integración. Y esta es la línea en la que van los acuerdos comerciales. Fíjense que les he explicado en qué consiste una zona de libre comercio. Hemos hablado de lo que es una unión aduanera. La complementación económica ya es cuando tienes la misma moneda, tienes un mercado común, cuando ya obviamente está todo consolidado, bancos, sectores financieros y todo lo demás. La unión económica ya es cuando sucede algo similar con la Unión Europea. Y la integración económica total es cuando ya es como un solo país. Todo esto es básicamente como un solo país, imagínense. Y nosotros como Bolivia en nuestros acuerdos hemos llegado solamente a esta zona de libre comercio. No hemos avanzado más en los procesos de integración. ¿Qué ejemplo sería de integración económica total? De acuerdo, ya tienes libre circulación de personas, ya tienes un solo banco central, ya no tienes varios bancos centrales, ya tienes una autoridad financiera que se hace cargo de todos los países, ya puedes ir a trabajar de un lado al otro sin que te estén exigiendo visa o pasaporte. Es como moverte dentro de un solo territorio. Es como ir de aquí a Cochabamba a visitar a Talía, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces es más o menos esa integración económica, cuando existe solamente una autoridad que gobierna también, que básicamente es como un país, pero está conformado por un grupo de países. ¿Sería la Unión Europea? La Unión Europea ha llegado a una unión económica, no ha llegado a una integración total. Porque pónganse a pensar, tienen un solo presidente, llamémoslo así, entre comillas. No, ¿verdad? Entonces, están en una unión económica, no en una integración total. No han llegado. Eso está todavía en teoría. Pero, como ven, los grados de integración, pues, son bastante amplios y Bolivia ha ido bastante lento, ¿no? En este proceso. Este es solamente un resumen de lo que son las preferencias aduaneras, zonas de libre comercio, unión aduanera, unión económica, de lo que estamos hablando. Y la unión política o la unión total, como decía Talía, es pues la unificación de todas las políticas. Todas las políticas están ahí en uno solo. Repetición. Y lo que les decía, la última diapositiva que les voy a mostrar, y les robaría 2 minutos de su tiempo. Fíjense cómo están integrados los países. Y esto nos muestra de alguna manera cuántos acuerdos comerciales firman algunos países. Mi ejemplo era Chile, en lo que les decía. ¿Ven cómo está Chile de integrado? ¿Se dan cuenta la cantidad de flechas que entran y salen de Chile? Eso quiere decir que Chile tiene muchos acuerdos comerciales suscritos con la mayoría de los países en el mundo
y vean la situación de este país. Que básicamente está ahí como aisladito, ¿no es cierto? Sin acuerdos comerciales. Es decir, los acuerdos comerciales que tenemos, nosotros como país nos hemos limitado sobre todo a la región. No hemos ido más allá. Mientras que Chile ha ido pues a todo lado. Entonces es un poco para entender cómo de importante es el libre comercio para el desarrollo de un país. Y no tenerle miedo a poder tener mayor cantidad de acuerdos con los diferentes países en el mundo. Es decir, no deberíamos limitarnos solamente a la región. Chile está dando un ejemplo claro de que se puede llegar a cualquier parte del mundo con diferentes acuerdos. Gracias. Agradecerles por la paciencia y particularmente el día de hoy que hemos tenido muchas dificultades en conectarnos, pero espero que lo que me han alcanzado a escuchar y lo que hemos podido hablar haya sido suficiente para que ustedes puedan entender y aprender un poco sobre este gigantesco mundo del comercio internacional. Simplemente agradecerles por la paciencia y ha sido un gusto conocerlos. Nos vemos en unos meses, yo creo. Así que mucha suerte en el resto del diplomado. Mil gracias, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y saben que cualquier consulta que tengan adicional, pueden contactar, pueden hacernos sus preguntas, lo que necesiten. Yo quería hacer una consulta. ¿No hay foro 3 ni foro 4? ¿Y eso qué es? No hay. En la plataforma dice foro 3 y foro 4, pero no hay ningún contenido. ¿Verdad? ¿No se los han subido nada en la plataforma? No, nada. Sí hay. Sí tienen las preguntas, sí tienen el material de respaldo, sí tienen el examen final, tienen todo. Voy a consultar por qué no se las han subido a la plataforma. No hay ningún problema. No, sale la tarea 2, Lice. Está bien, voy Yo he visto a... que el pasado fin de semana han subido link el 3 y el 4, pero ya para querer comentar ya decía que el tiempo había caducado, que era hasta el domingo. Tal vez lo subieron mal. Sí. No, pues en realidad era para que reprueben todos. Broma. Bromita. Prometo que voy a consultar y obviamente se les va a dar el plazo que se necesita para que puedan presentar, ¿no? Lice, en una consulta de cuándo va a ser el examen, porque tampoco está subido ninguna información del examen. Sí, el examen tienen ustedes hasta la próxima semana, es decir, hasta el próximo domingo, que sería de la semana del 8, sería el 14. Hasta el 14 de febrero. Y hasta el 14 para entregar todo, antes de empezar carnavales, y así empiezan su carnaval, pues felices de la vida, sin preocuparse de la materia. Entonces, todo lo que queda, que serían, como ustedes dicen, módulos 3 y 4, y el examen final sería hasta el 14. ¿Y dudas? Muchas gracias por la aclaración. Sí, Lice, gracias. Gracias, Lice. Lo vemos pronto. De acuerdo, y insisto en ese aspecto de que si tienen dudas, consultas o no suben la información, por favor no duden en contacto. Lice, hay una ¿Mateo? ¿Quién se la teoría? No sé si es teoría o que es del plato de espagueti, que es así como este chenco de acuerdos de libre comercio. A eso se refiere más o menos, ¿verdad? No sé si he escuchado. Sí, es el... Spaghetti bowl. Sí, estás en lo correcto. Spaghetti bowl se llama, que es como un bowl, que es un recipiente, digamos, de espagueti, donde ves el enredo que existe entre los diferentes acuerdos, y que existen las diferentes, si quieres, preferencias arancelarias que un país da a un grupo, a otros países, y todo eso se mezcla. Entonces, cuando buscas una forma de homologar todo eso,
ya te encuentras pues con ese espagueti realmente, con esa maraña de acuerdos, y al final es bien difícil saber por dónde vas a avanzar. En algunos casos, Chile da una preferencia del 100% a la mercancía y en otros casos no, para otros países. Entonces tienes ese enredo que algunos autores han buscado justamente encontrar una forma de consolidar toda esa información, pero es imposible. Ya, súper. Gracias. Bowles. Búsquenlo y van a ver. De acuerdo, ahora sí, les he quitado 7 minutos adicionales de su viernes. Cuídense, fin de semana, pórtense bien y estamos en contacto para cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Lisa. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Alicia. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. Licenciado, quería hacerle una consulta. ¿Sí? No pude entregar la tarea 1, licenciado. Y no sé si me va a afectar mucho a mi nota, porque creo que hay una nota mínima de aprobación. Quería consultarle sobre este tema. Sí, tienes mi correo, ¿no es cierto? No, licenciado. No está ahí en la plataforma, el correo, debe estar. A ver, voy a buscar, porque busqué para tratar de entregarle después, pero no pude